Pero el ascenso de los primeros reyes egipcios alrededor del año 2900 a.C. trajo consigo una demanda de tumbas más permanentes. Poco tiempo después, la mastaba reemplazó las fosas del desierto. Las mastabas, construidas con ladrillos o rocas, eran tumbas rectangulares de techo plano. Las áreas rituales y los cuartos de almacenamiento se encontraban en el exterior, mientras que el cuerpo se encontraba resguardado en una cámara subterránea. A medida que estas recámaras se hacían más elaboradas, tendían a impedir que el cuerpo se secara debido al contacto directo con el sol y la arena. Así el cuerpo ya no podía preservarse y esto los obligó a inventar una manera alternativa de momificar y preservar a los muertos. Con el tiempo, los egipcios aprendieron a reproducir las técnicas de deshidratación del desierto. Este lago llano era una importante fuente de un tipo de sal llamada natrón, que era utilizada para secar el cuerpo y evitar la descomposición. Por lo general, el proceso duraba 40 días. Posteriormente, el cuerpo era envuelto en tela. Para los egipcios, el corazón era el órgano de donde provenían el conocimiento y la inteligencia. Por eso los embalsamadores lo dejaban dentro del cuerpo. Sin embargo, pensaban que el cerebro era un órgano de poca importancia y por lo tanto desechable. Para extraerlo se utilizaba una herramienta especial. Ellos insertaban un gancho en el cerebro a través de una fosa nasal. Al tocar la cavidad cerebral, giraban el gancho y convertían el cerebro en una especie de papilla para luego extraerlo por la fosa. El desarrollo de la momificación fue un factor que contribuyó a que los reyes egipcios construyeran tumbas de mayor tamaño, como la famosa pirámide escalonada del faraón Sócer. Esta pirámide fue construida cerca del año 2600 a.C. y fue la primera edificación de gran envergadura hecha con piedras en todo el mundo. Poco tiempo después llegaría la primera pirámide verdadera, construida por el faraón Snefru. Su hijo Keops construyó la tumba más grande de todas, la Gran Pirámide de Giza. Al igual que los primitivos entierros a partir de los cuales estas majestuosas tumbas evolucionaron, dentro de las pirámides los cuerpos también eran rodeados con una serie de artículos. Pero estos artículos no eran vasijas de barro, eran montones de artículos que dejaban ver la riqueza real, objetos de oro de todo tipo de valor incalculable. En cuanto a las pirámides, ya fueran grandes o pequeñas, cumplían la misma función. Eran los motores de la reencarnación. Fueron construidas para transformar al rey muerto en un espíritu bendecido con la vida eterna. Su concepto de la vida después de la muerte implicaba la capacidad de salir de la tumba y vivir en el mundo durante el día, para luego volver a la tumba de noche. El paraíso era, en realidad, el mismo Egipto, el mejor mundo de todos, solo que sin las incomodidades físicas del cuerpo. Así nunca tenías frío, hambre, ni calor, nunca envejecías, ni enfermabas, y nunca morías. Para los egipcios, el proceso de resurrección se asemejaba a la manera en que funcionaba el cosmos, específicamente el ciclo del sol. Cada noche el sol descendía hasta el mundo subterráneo, o Duat. Allí el dios Osiris lo llenaba de poder regenerador y así el sol volvía a nacer a la mañana siguiente. La cámara sepulcral de la tumba, que contiene el sarcófago y la momia, es un dúo individual. Uno es para la persona allí enterrada. La momia de la persona es su Osiris y el espíritu debe entrar en esa momia de noche a fin de recibir de ella el poder de resucitar en la mañana. Después de esto, la persona sale de la tumba y entra al mundo de los vivos. Los egipcios creían que un espíritu renacido requería el sustento diario de las ofrendas y oraciones de los vivos. Junto a casi todas las pirámides se construían templos mortuorios. Allí se llevaban las ofrendas y se entonaban cánticos. Este tipo de complejos funerarios fue la norma durante los reinos antiguo y medio.
Pero las tumbas en forma de pirámide, con sus grandes reservas de riquezas, se abandonaron con la llegada del Nuevo Reino alrededor del año 1550 a.C. Por supuesto, las tumbas piramidales más antiguas siempre eran objeto de robo. En tiempos del Nuevo Reino, esos robos llegaron a ser bien conocidos. Para intentar despistar a los ladrones de tumbas, los faraones del Nuevo Reino rediseñaron los complejos funerarios. Ahora el templo mortuorio donde se llevaban a cabo los rituales se encontraba lejos de la tumba. La mayoría de los templos mortuorios reales, como este, construido por Ramsés III en Medinet Habu, tenían apariencia de templos para los dioses. Además, tenían los mismos elementos de los templos del Nuevo Reino, como el pilón, la plaza pública, la sala hipóstila y el santuario interno para los rituales mortuorios. La única variación conocida en el diseño fue la del templo construido por Hatshepsut, la poderosa reina que asumió el trono cerca del año 1470 a.C. El templo de Hatshepsut, en Der el Bahri, está ubicado al pie de unos altos e inclinados acantilados. El templo fue construido como si se tratara de un rasgo de la montaña, pues en su estructura hay una serie de terrazas que no están distribuidas horizontalmente como lo estaban en la mayoría de estos templos. Estos templos mortuorios reales estaban dispuestos en el borde de la planicie que se inunda en el lado occidental del Nilo. En un intento por poner fin a los robos de tumbas, los faraones empezaron a ser enterrados en un árido y lejano cañón en el desierto llamado el Valle de los Reyes. Estas nuevas tumbas se encontraban dentro de la roca tallada. No había pirámides ni monumentos que indicaran su ubicación, nada que atrajera a los ladrones de tumbas. Sin embargo, en el interior, las tumbas continuaban la antigua tradición de reconstruir el cosmos a una escala íntima. En las capillas de tumbas encontramos estrellas u otros símbolos celestes en el techo. Luego se verán con frecuencia en las paredes escenas relacionadas al mundo de los vivos. Así, la capilla de la tumba es en sí un microcosmos dentro del que funciona la persona muerta. Humillado. Durante 20 siglos, los reyes del antiguo Egipto no repararon en gastos para construir sus monumentos funerarios. Eventualmente, los nobles de alto rango, los escribas más elitescos, los sacerdotes y otros oficiales también empezaron a construir sus propias tumbas. Algunas de las tradiciones funerarias más difundidas se remontan al tiempo del faraón del antiguo reino, Unas, quien murió cerca del año 2300 a.C. Dentro de las ruinas de la pirámide que era su tumba, se puede apreciar una gran cantidad de jeroglíficos. Los textos de estos jeroglíficos incluyen conjuros, cuya función era proteger y guiar al espíritu del faraón a través del mundo subterráneo. Un verso en particular describe los atributos de los dioses egipcios que serían asumidos por el faraón Unas cuando renaciera como un espíritu deificado. Él contará los corazones, él reclamará los corazones. Cuando él desee que alguien viva, vivirá. Cuando él desee que alguien muera, morirá. Estos textos, conocidos como los textos de las pirámides, aparecieron por primera vez en su tumba y por muchos siglos solo la realeza tuvo derecho a tenerlos. Para el Reino Medio, estos textos para tumbas comienzan a ser inscritos a los lados de ataúdes de madera destinados a la nobleza. Para el tiempo del Nuevo Reino, aparece el Libro de los Muertos, que se escribía en papiros y se colocaba con el cadáver dentro de su tumba. Se trata de una democratización. Ahora, los hechizos mágicos antes reservados a la nobleza eran del dominio de cualquiera que pudiera pagar por ellos.
Sin embargo, los beneficios de la vida eterna no eran otorgados automáticamente. El renacimiento debía ser ganado. Luego de su muerte, los individuos debían ir a un juicio ante Osiris, señor del mundo subterráneo, y finalmente ante un tribunal de dioses asesores. La primera prueba para los difuntos era la confesión negativa. Había una serie de cosas que la persona no debía hacer en el curso de su vida. Al ser juzgados por los dioses, afirmaban no haber hecho trampa, ni mentido, ni desobedecido a los dioses o al rey. No he robado, no he matado a nadie, no he sido irrespetuoso. Si la persona lograba convencer a sus jueces de que había actuado de manera socialmente responsable, se le declaraba de voz cierta o Ma'at Harru, es decir, que no había mentido. Después de esto, se pasaba a pesar el corazón. Para los antiguos egipcios, el corazón era el asiento de todo pensamiento y emoción, de manera que encapsulaba el ser de una persona. En presencia del fallecido, su corazón era colocado en una balanza para comparar su peso con el de una pluma, el símbolo de Ma'at. Ma'at es el concepto egipcio de cómo deben ser las cosas. Si uno ha vivido una vida recta, debe haber un equilibrio. Si es así, la persona puede pasar la etapa del juicio y entrar en la vida eterna. Sin embargo, si el corazón no pesaba lo mismo que la pluma, significaba que el fallecido no había vivido una vida de virtud. Entonces, su corazón era arrojado a la temible criatura conocida como Amit, el devorador. Para la mayoría de los egipcios, la perspectiva de un juicio después de la muerte servía como una especie de brújula moral durante sus vidas. Era necesario que la persona demostrara que había llevado su vida de tal manera que fuera un miembro aceptable de la sociedad. No es pues un juicio religioso, sino un juicio social. Los fallecidos que eran recompensados con la vida eterna pasaban a formar parte del cosmos en forma de espíritus benditos cuya presencia podía ser sentida por los vivos. Por diversos tipos de textos, sabemos que la gente pedía ayuda a sus familiares ya muertos para cosas como demandas de tipo legal o para tener hijos, por ejemplo. Resulta extraordinario que las nociones de vida y muerte no estuvieran tan separadas como hoy en día. Era una transición más permeable. Los muertos aún podían ayudarte durante tu vida. La comunicación entre los vivos y los muertos se llevaba a cabo en las tumbas frente a un gran relieve de piedra conocido como la puerta falsa. La puerta falsa es un elemento arquitectónico que vemos en todas las tumbas. La gente viene a esta área para venerar y demostrar su piedad filial a sus ancestros. Literalmente se le concibe como la puerta que comunica los dos mundos. No es una puerta real, está tallada en piedra sólida. Los vivos no pueden atravesarla, pero los muertos sí. Por lo general, una persona que requiriera los servicios de los muertos debía escribir su petición y llevarla hasta la tumba. Este mensaje, junto con una ofrenda de comida, debía ser depositado enfrente de la puerta falsa sobre una mesa especial para ofrendas hecha de una laja de piedra. Esta carta debía estar escrita en el costado de una vasija de arcilla. El plato con comida debía ser colocado sobre la vasija. En este caso, el escriba desea que su esposa tenga hijos, así que le pide a su difunto padre que intervenga. Es casi como si tuvieran una conversación. Es una carta muy curiosa, pues él menciona a dos sirvientas, a quienes parece estar acusando de impedir que su esposa quede encinta. No sabemos si las sirvientas han hecho un conjuro. Este documento no nos permite saberlo con certeza. La carta es de dos personas que sabían exactamente lo que pasaba y solo mencionan detalles. Para los antiguos egipcios, comunicarse con un ancestro fallecido era algo completamente normal. Sin embargo, por lo menos un texto antiguo da indicios de que en un momento los antiguos egipcios perdieron la fe en sus milenarias tradiciones y comenzaron a ver la vida del más allá con dudas y suspicacia.